Pero para obtener el vector verde, a partir del vector azul y rojo, ven que se ha multiplicado el vector azul 4 veces, el vector rojo 3 veces, el vector v, y al hacer la suma obtenemos que el vector verde, que es w, es 4 veces u más 3 veces v. Es decir, estoy mezclando los vectores u y v, multiplicándolos por ciertos escalares, y al sumarlo obtenemos uno nuevo. Lo mismo ocurre en R3, en la imagen de la derecha. Vemos cómo este vector azul se obtiene del vector v1 y v2. Entonces parece que combinar vectores es multiplicar por un escalar e ir sumando los vectores para obtener uno nuevo. El objetivo de la sesión es que usted aprenda a diferenciar entre un conjunto linealmente independiente y otro dependiente, y resuelva ejercicios sobre vectores ortogonales de forma ordenada y coherente. Bueno, esto de aquí ya lo habíamos visto, vectores en Rn. Esta parte lo vamos a saltar y vamos a ir de frente aquí con combinación lineal. Ahí. ¿Qué dice la definición? Una combinación lineal de n vectores en un espacio vectorial V es un vector que se puede escribir de la forma R1 por V1 más R2 por V2 hasta Rn por Vn, donde los R's son escalares. ¿Qué significa esto? Bueno, usted tiene aquí su espacio vectorial, un espacio vectorial, digamos, V. Ya hemos visto qué cosa es un espacio vectorial. En este espacio vectorial está definida una suma y un producto. Y acá tenemos los vectores de V. Supongamos los V1, V2, V3 hasta Vn. Una cantidad enésima o n vectores en V. Entonces nosotros podemos mezclar estos vectores para obtener un nuevo vector. Este subconjunto de vectores de V1 hasta Vn, llamémosle S, S igual a V1, V2 hasta Vn. Estos vectores los podemos mezclar, pero ¿qué significa mezclar o combinar matemáticamente? Matemáticamente significa que yo voy a tomar ciertas cantidades de cada vector. Esas cantidades son los escalares. Los escalares están en R. Y aquí yo voy a tomar ciertas cantidades, digamos, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Esas son las cantidades. Y los vectores están en el conjunto S, incluido en el espacio vectorial V. Si yo tomo alfa 1 partes de V1 y las sumo con alfa 2 partes de V2 hasta tener la suma desde alfa 1 hasta alfa n, Vn partes, esto de aquí es un nuevo vector. Recordemos que como es espacio vectorial, cada uno de estos elementos pertenece a V por las propiedades o por los axiomas de espacio vectorial. Y si sumo varios elementos que están en V, todo está en V. También por las propiedades de espacio vectorial, la clausura. Clausura para la suma y clausura para el producto por un escalar. Entonces, si tenemos eso de esa forma, esta suma es un nuevo elemento, digamos, V. Este V minúscula, pertenece o está dentro del conjunto V mayúscula. Esto de aquí tú lo puedes interpretar de la siguiente forma. Imagínate que tú vas a hacer una mezcla para preparar un producto.
O supongamos que usted va a hacer algún plato, vas a cocinar algún platillo. Tú necesitas ingredientes para poder cocinar el plato. Los ingredientes son los elementos del conjunto S. Esos son los ingredientes. Pero cuando usted va, digamos, a cocinar algo o va a preparar algo, los ingredientes tienen ciertas medidas. O sea, usted no prepara algo y le mete todos los ingredientes, ¿no? No vas a meter, pues, una cantidad ilimitada de sal o vas a echar una cantidad ilimitada de aceite, etcétera. Todo tiene una medida. Esas medidas o esas cantidades de cada ingrediente vendrían a ser los escalares. Cantidades. Esas son las cantidades de cada elemento o cada ingrediente para poder realizar la mezcla o para poder hacer el platillo, etcétera. Una vez que usted sabe las cantidades exactas de cada ingrediente, lo mezcla. Empieza, ¿no? Empieza la cocción o empieza la preparación de lo que tú estés mezclando. Y cuando sumas todo, tienes un nuevo elemento. Has creado algo nuevo. Ese nuevo elemento es V. Y a ese V se le llama combinación lineal. Este de aquí, combinación lineal. Combinación lineal. ¿Pero de quién? Es una combinación lineal de elementos de S. De elementos de S. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que la combinación se puede realizar? ¿O cuándo diremos que realmente V es combinación lineal? Antes de ver eso, tenemos que definir aquí un conjunto llamado gen de S. Gen de S va a ser igual al conjunto de todas las combinaciones lineales. Eso está por aquí. Ahí abajo, en la página 7, espacio generado. El espacio generado por K vectores es un espacio vectorial y es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores. Entonces, gen de S va a ser igual al conjunto de todas las sumatorias de alfa j por vj desde j igual 1 hasta n, donde los alfa j pertenecen a R. Entonces, si yo hago variar todas las posibilidades de alfas que tengo, esto de aquí se llama espacio generado. Espacio generado por el conjunto S. Entonces, diremos que V pertenece al espacio generado por S, o sea, es combinación lineal, si y solamente si existen alfa j que pertenece a R, que cumplen. O sea que es posible encontrar cada alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Pero esto matemáticamente significa, vamos a poner aquí un equivalente, esto de aquí significa, recuerden que los alfas están en el espacio vectorial, supongamos que estamos en Rn por un momento, y si estamos en Rn, cada v tiene n componentes. Entonces en sí esto de aquí es un sistema de ecuaciones, sistema. Cuando usted va a resolver el sistema, va a tener esto. En la primera columna el vector v1 con n componentes, aquí el v2 con n componentes, hasta el vn con n componentes, en la matriz de n por n. Y a un costado va a colocar v y formas un sistema, una matriz ampliada. Matriz ampliada. Y tu objetivo va a ser escalonar la matriz. Escalonar. Escalonar mediante el método de Gauss o cualquier otro método. Pues fundamentalmente con Gauss. Y una vez que escalonas usando el método de Gauss, vas a poder determinar los alfas, que son las incógnitas. Si tú puedes encontrar alfas, o sea, si el sistema es compatible, si tú logras tener un sistema compatible, entonces V pertenece al espacio generado por S.
Pero si el sistema es incompatible, entonces V no pertenece al generado por S. Ahí está. Ese es en resumen la combinación lineal. V puede ser Rn, pueden ser las matrices de n por n. Estamos trabajando con esas dos, ¿no? Tanto con Rn como con matrices. Entonces aquí puede ser Rn o pueden ser las matrices de n por n también. Veamos un ejemplo. Aquí, ¿ve? Aquí me está diciendo este ejemplo. Me está diciendo que el vector A1, 2, 0, 1, que es una matriz, recuerden que hemos quedado en que yo puedo llamarle vector a las matrices, porque habíamos mencionado que todo espacio vectorial tiene como elementos a vectores. Y sabemos que las matrices cuadradas de 2 por 2 es el espacio vectorial de matrices, ¿no? M2R es igual al espacio de todas las matrices A, B, C, D cuadradas, tales que A, B, C y D pertenecen a los números reales. Ese es un espacio vectorial. Como es espacio vectorial, sus elementos pueden ser llamados vectores. Entonces acá me está diciendo que el vector A mayúscula es una combinación lineal. A veces ya no se usa la palabra lineal, se asume, pero vamos a ponerle aquí combinación lineal de los vectores. A este le llamaré V1 mayúscula, matriz 1, 0, 0, 1 y la matriz V2 mayúscula 0, 1, 0, 0. ¿Cómo podría yo verificar realmente que esta matriz A mayúscula pertenece al espacio generado por el conjunto 1, 0, 0, 1 y 0, 1, 0, 0? Para verificar que existe o que pertenece al generado, yo tendría que formar la combinación lineal A igual alfa 1 por la matriz V1 más alfa 2 por la matriz V2. Este de aquí es V1, este de aquí es V2. Y si yo demuestro que los escalares existen, entonces sí sería combinación lineal. ¿Cómo demuestro que los escalares existen? Para demostrar que los escalares existen, usted debe resolver este sistema de ecuaciones. Ese es un sistema. Y reemplazamos el valor de A, que es 1, 2, 0, 1, igual a alfa 1 por 1, 0, 0, 1 más alfa 2 por 0, 1, 0, 0. Acá hay un sistema. ¿Y cómo se resuelve el sistema? Bueno, para resolver el sistema, si volvemos a la página anterior, debemos colocar en la matriz principal los vectores del conjunto S y a un costado, en los términos independientes, colocar el vector V, que es el que se quiere mezclar. Entonces, eso haremos aquí. Pero usted dirá, pero eso es una matriz, ¿cómo la voy a colocar? Bueno, para que se entere, el espacio Rn es isomorfo a las matrices de n por n. Ahora, ¿qué significa isomorfo? Isomorfo. Isomorfo significa que cualquier elemento de Rn lo puedo escribir como matriz y cualquier matriz la puedo escribir como elemento de Rn. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, supongamos, el vector, a ver, ¿cómo lo ponemos? Ya mejor. Si nosotros tuviéramos la matriz 1, 2, 4, 3, supongamos, esto es isomorfo al vector 1, 2, 4, 3. O al revés, si tuviera el vector 2, 5, 10, 1, esto es isomorfo a la matriz 2, 5, 10, 1. Es decir, cualquier matriz cuadrada
se puede escribir como un vector columna. Y cualquier vector columna se puede escribir como una matriz cuadrada. Da igual, matemáticamente hablando, son elementos isomorfos. En general, una matriz A, B, C, D se puede escribir como el vector columna ABCD. Si eso es así, entonces aquí, al momento de formar la matriz ampliada, colocaría el elemento V1 en forma de columna. 1, 0, 0, 1. El siguiente elemento V2 como columna. 0, 1, 0, 0. Y a un costado, en los términos independientes, colocó el vector, en este caso no es A, sino no es V, sino es A, en forma de columna. Y escalonamos la matriz usando el método de Gauss. Por ejemplo, puedo eliminar este 1 con este 1 y hacer fila 2 menos fila 1 y lo asigno a la fila 2. Lo asigno a la fila 2. Vamos a hacerlo mejor. Tendríamos acá fila 2 menos fila 1 y lo asignamos a la fila 2. Entonces, tendríamos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0. Y aquí, al hacer esta operación, F2 menos F1 sería 0, 0, 0. Listo. Observen que ya tengo una matriz escalonada y que las dos últimas filas fueron eliminadas. Fila 3 eliminada porque todos son ceros, fila 4 eliminada. Y me queda la matriz con dos filas, donde la primera fila representa, o columna, perdón, representa a alfa 1 y la segunda columna a alfa 2. Como ya está escalonada, puedo determinar los valores de alfa 2 y alfa 1. Por ejemplo, de esta última línea, línea 2, tenemos que alfa 2 es igual a 2. Y de la línea de arriba, tenemos que alfa 1 es igual a 1. Es decir, los escalares existen y son únicos. Eso quiere decir que la matriz A puede ser escrita como una vez la matriz 1, 0, 0, 1 más dos veces la matriz 0, 1, 0, 0. Por lo tanto, sí es una combinación lineal. Esa es la manera de determinar si algo es combinación lineal de una cantidad de vectores n. Armando un sistema de ecuaciones, escalonando, encontrando alfas. Si encuentro alfas, la combinación es posible. Si no encuentro los alfas, o sea, si el sistema es incompatible, no podré determinar la combinación lineal o no es posible expresar como combinación lineal. Eso que quede claro. Ahora, una vez que usted combina linealmente, tiene que saber qué cosa es independencia y dependencia lineal. La independencia, comúnmente hablando, tiene que ver con la libertad. Cuando tú dices que alguien o algo es independiente, significa que esa persona o ese objeto es libre, que no está atado a otros miembros, que no depende de otros miembros, que su comportamiento es individual de otros miembros de la especie. Eso es independiente. Y dependiente es cuando el objeto, la persona, depende de algo más. O sea, su comportamiento está ligado al de otros. Eso es dependiente. La dependencia puede verse desde muchos puntos de vista, tanto la independencia como la dependencia en la vida real, ¿no? Dependencia laboral, dependencia familiar, dependencia sentimental, etc. Lo mismo ocurre aquí. Los vectores también pueden tener una dependencia entre ellos o una independencia. Esto de aquí genera lo siguiente, que un conjunto S de n vectores, v1, v2 hasta vn, pueda clasificarse de dos formas. Pueda clasificarse
La I significa independiente. Y la D, dependiente. Desde el punto de vista del plano, o sea, en n igual a 2, vamos a poner n igual a 2. Para n igual a 2, S igual a un par de vectores AB, CD. O sea, cuando estamos en el plano, la dependencia y la independencia lineal es sencilla de ver. Diremos que los vectores son linealmente independientes si los vectores no son paralelos. Es decir, si a este le llamo V1 y a este le llamo V2, tendríamos algo como esto, dos vectores que forman un ángulo θ y que no son paralelos. Eso se denota como linealmente independiente, o es la interpretación geométrica de la independencia lineal en R2. Y diremos que son linealmente dependientes cuando ellos son paralelos. Es decir, por aquí está V1 y por aquí está V2. V2 y V1 dependen el uno del otro mediante el paralelismo. Entonces, eso es en n igual a 2. También se podría hacer en n igual a 3. Pero a partir de n igual a 4, 5, 6, 7, 10, 20, 40, 50, 100, 1000, ya no podemos dar una interpretación geométrica, porque como bien saben, todo lo que sea geométrico o interpretación geométrica solamente se puede dar de forma plana, o sea, dos-dimensional, o de forma espacial, tres-dimensional. A partir de 4 ya no hay una interpretación geométrica porque ninguno de nosotros somos seres capaces de visualizar cosas en R4, a no ser que sea de otro planeta, que no creo. Lo máximo que podemos ver es en R3, espacio, el espacio que te rodea. Más allá ya no podemos dar interpretación geométrica. Entonces, ¿cómo hacer para interpretar cosas n-dimensionales? Ahí es donde surge el álgebra lineal. Viene junto con la geometría analítica y me permite dar definiciones generales. Entonces, la definición es la siguiente. Definición. Diremos que un conjunto S formado por n vectores es linealmente dependiente. Acá ya no puedo decir paralelos, porque no voy a estar definiendo paralelismo por cada par de elementos de S. Entonces, en general tenemos que dar una definición más completa y decimos que el conjunto S es linealmente dependiente si al formar la combinación lineal alfa 1 V1 más alfa 2 V2 más alfa n Vn, si nosotros formamos esta combinación lineal hasta alfa n Bn o Vn y lo igualamos al elemento 0, me refiero al 0 vector, vamos a poner una flechita para indicar que es vector. Si usted resuelve este sistema, entonces existe por lo menos uno. Existe por lo menos significa que puede existir al menos que uno de ellos nada más. Basta que uno. Pueden haber más, pero basta que uno. Un alfa j puede existir por lo menos un alfa j diferente de 0. Quiere decir que al momento que yo resuelvo este sistema de ecuaciones homogéneo, porque el segundo miembro es 0, sistema homogéneo. Si yo resuelvo este sistema homogéneo y obtengo que por lo menos uno de los alfas, uno de ellos, sea el alfa 1, el alfa 2 o el alfa n, me sale un número diferente de 0, automáticamente el conjunto es linealmente dependiente. Y creo que es obvio qué pasa con un sistema linealmente independiente, ¿no? La consecuencia aquí es que el conjunto S es linealmente independiente si solo si todos los alfas son ceros. Todos.
Acá no hay que por lo menos 1. Todos son ceros. Eso significa que el sistema homogéneo debería tener solución única. Si tu sistema homogéneo tiene solución única, entonces el sistema es linealmente independiente porque obligatoriamente todos los alfas van a ser ceros. Y en el caso de la dependencia lineal, por lo menos un alfa j va a ser diferente de cero. Veamos en un ejemplo qué significa esto. Lo que acabo de hablarles es lo que está aquí. Un conjunto de elementos S es linealmente dependiente, también llamado ligado, si existen escalares, no todos nulos, tales que la combinación lineal me da 0. Una ecuación como 1, en la que no todos los coeficientes son nulos, se denomina relación de dependencia lineal. Luego nos definen conjunto linealmente independiente, también llamado libre, si y solo si no es linealmente dependiente, es decir, que la combinación lineal es igual a 0, implica que todos los alfas son ceros. Con frecuencia abreviaremos las expresiones linealmente independiente y linealmente dependiente como LI y LD respectivamente. Ejemplos. A ver, veamos un ejemplo aquí. Veamos un ejemplo. Dice, el conjunto 1, 1, 1, 2 es linealmente independiente porque la única solución del sistema es la solución trivial. ¿Qué significa eso? Esto de acá significa que el conjunto formado por el vector 1, 1, que supongamos es v1, y 1, 2, que es el v2, si yo formo la combinación lineal, alfa 1, v1, más alfa 2, v2, igual al vector 0, en este caso 0,0, esto genera un sistema de ecuaciones, como ya lo había dicho en la página anterior. Y el sistema de ecuaciones se obtiene escribiendo los vectores v1 y v2 como columnas. Y a un costado, el segundo miembro, que en este caso va a ser el vector nulo, 0, 0. Por eso les dije que esto generaba un sistema homogéneo. Si yo escalono este sistema homogéneo, vamos a escalonarlo. Esto de acá sería equivalente a 1, 1, 0. Y aquí multiplico por menos 1 la primera fila y la sumo con la 2. Queda 0, 1, 0. Una vez que escalono, encuentro los valores de alfa. Y vemos que de la última línea, alfa 2 vale 0. Y de la primera línea, al reemplazar, me sale alfa 1 igual a 0. Y eso es obvio. Siempre que el sistema o la matriz se pueda escalonar y la diagonal sea diferente de, o perdón, el producto de la diagonal sea diferente de 0, entonces el sistema siempre va a tener solución única. Y cuando es homogéneo, la única solución única es la solución trivial. Cuando yo digo solución trivial, es aquella solución que es nula. Es decir, alfa igual a 0,0. Esa se llama solución trivial. Si la solución es la trivial, automáticamente, por la definición anterior, este conjunto V1 y V2 es linealmente independiente. Recordemos la definición anterior. Para que sea linealmente independiente, todos los alfas deben ser ceros. Eso significa que este sistema lineal homogéneo, vamos a ponerle acá SLH, sistema lineal homogéneo, posee solución única, o sea, es un sistema compatible determinado. Cuando el sistema es compatible determinado, automáticamente es LI. ¿Cómo sé que el sistema es compatible determinado? Yo sé que el sistema es compatible determinado si es posible escalonar y encontrar los alfas. Y eso es lo que acabo de hacer. Otra manera de darme cuenta que realmente el sistema es compatible determinado es calculando el determinante de la matriz principal. Es decir, el determinante de 1, 1, 1, 2.
Y esto nos da 2 menos 1 igual a 1. Cuando el determinante es diferente de 0, esto implica automáticamente que el conjunto de estos dos vectores es LI. Esa es otra condición. También se pudo haber hecho así. Pero esta condición solamente sirve cuando tienes conjuntos con la misma cantidad de elementos que la dimensión del espacio. En este caso, como la dimensión de R2 es 2, entonces, y tienes un conjunto con dos vectores en un espacio de dimensión 2, se puede aplicar el método del determinante. Calculo el determinante, si me sale diferente de 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. O si no, también la parte de arriba, en el caso no te dé cuadrada, no tengas un sistema cuadrado para sacar determinantes, puedes escalonar y encontrar la solución. Luego acá te hacen mención a otra cosa. Te están diciendo que este conjunto es linealmente dependiente. Y te dice que es porque tiene soluciones infinitas. Pero veamos qué significa eso. Tenemos esto, ¿no? Ahí está. Acá te está diciendo que el conjunto 1, 1, 1, 2, 3, 4, acá tengo tres vectores, v1, v2, v3, es linealmente dependiente. Veamos por qué es dependiente. Ya les he dicho que hay que ir directo a un sistema. Formo mi matriz, coloco cada vector v1, v2, v3, lo coloco como columna. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Y al costado ponemos el 0, 0. Porque estamos igualándolo al vector nulo. Ahora escalonamos la matriz. Hacemos operaciones elementales por fila. Las operaciones no es necesario especificarlas, podemos hacerlas mentalmente. Multiplico por menos 1 la primera fila y la sumo con la 2. Tendría 0, 1, 1, 0. Ya escaloné la matriz. Pero al escalonar la matriz me doy cuenta que tenemos dos pivots. Este y este. Pivot, por si no lo saben, pivot es el primer elemento diferente de 0 en cada fila. Y el primer elemento diferente de 0 en cada fila es 1 y 1 en ambas filas 1 y 2. Esto implica que la tercera columna queda libre. Allá, entonces el alfa 1 y el alfa 2 van a ser las variables básicas y alfa 3 va a ser la variable secundaria. Al momento que usted va a despejar, como alfa 3 es la variable secundaria, entonces todo lo va a tener que despejar en función a alfa 3. Por ejemplo, de la segunda fila tenemos que alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Esto implica que alfa 2 es igual a menos alfa 3. Y de la primera línea, alfa 1 más alfa 2 más 3 alfa 3 es igual a 0. Pero como alfa 2 es menos alfa 3, lo reemplazas arriba y tienes que alfa 1 menos alfa 3 más 3 alfa 3 es igual a 0. Y esto implica, eso implica lo siguiente. La igual a 0 implica que alfa 1 es igual a menos 2 alfa 3. Como había mencionado, alfa 3 es la variable secundaria. ¿Por qué? Repito, porque al momento de escalonar, las únicas incógnitas que presentan pivots son el alfa 1 y el alfa 2. El alfa 3 no tiene un pivot, por lo tanto es la secundaria. Entonces, como es la secundaria, este alfa 3 le puedo llamar t. Esta va a variar en todos los reales. Y mi solución alfa va a ser alfa 1 menos 2t, alfa 2 menos t, alfa 3t, donde t pertenece a R. Es decir, tengo infinitas soluciones, porque si tú vas dándole valores a t, obtienes una gran cantidad de ternas me refiero aquí, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que cumplen con la combinación lineal. Y no todos van a ser ceros. No todos van a ser ceros. Por ejemplo, si yo le doy t igual a 1
Alfa 1 sería menos 2, alfa 2 sería menos 1 y alfa 1 es igual a 1. Ninguno es 0. Para que sea 0 tendría que darle t igual a 0. Pero ese es un caso especial. Hay muchos más. Puede t valer 1, 2, 3, 4, 10, 20 mil o puede t valer menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 100, menos 1000. Hay infinidad de posibilidades. Cuando eso ocurre, cuando tienes un sistema compatible, pero que no es determinado, sino indeterminado por las infinitas soluciones, automáticamente el conjunto es linealmente dependiente. En cambio, arriba el conjunto era linealmente independiente porque era compatible determinado. Poseía una única solución que era la 0, 0, la solución trivial. Eso es lo que usted tiene que hacer cuando le pidan determinar si algo es LD o LI. Irse de frente a la matriz y resolver el sistema escalonando la matriz y viendo si es compatible determinado o compatible indeterminado. Si es compatible determinado, el conjunto será linealmente independiente y si es compatible indeterminado, el conjunto será linealmente dependiente. Ahora, por aquí nos dan otras cosas. Página 11. Propiedades de la independencia y dependencia lineal. Y acá hay una serie de teoremas que usted los tiene que conocer y los tiene que interpretar y saber utilizar. Por ejemplo, aquí, teorema 1. Cada teorema está demostrado, pero aquí solamente vamos a ordenarlos y a entenderlos sobre todo, no tanto a demostrarlos. Ahí demoraríamos mucho. Primer teorema. Este teorema es muy importante. Dice, si un conjunto contiene al nulo, el elemento 0, al neutro, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Por ejemplo, si en un examen, en una pregunta, en una evaluación te dan, sea el conjunto S igual a los vectores 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 2, incluidos en R3. Te preguntan, ¿ese es LI o LD? Como tú sabes tu teoría, manejas tus teoremas, no te vas a ir a formar la matriz y vas a perderte 5 minutos escalonando. No. Desde el momento que tú ves que el 0,00 está dentro del conjunto, es decir, yo lo ubico a este es el 0, entonces el conjunto es LD. Entonces, S es linealmente dependiente. ¿Por qué? Por teorema. Ese es LD teorema 1. El teorema 1 me garantiza eso. Me está diciendo que si yo tengo un conjunto cualquiera que contiene al nulo me refiero al vector nulo, en este caso 0, 0, 0, porque estamos en R3, entonces el conjunto es LD. Luego viene otro teorema. Teorema 2. Acá en el teorema 2 tenemos lo siguiente. Dice, si tú tienes un vector que es diferente de 0, entonces el conjunto formado por ese único vector es libre. Claro. Esto es algo obvio, pero sirve a veces, ¿no? Si tienes un conjunto con un solo elemento, supongamos el 1, 0, 1, y ese elemento no es el nulo, entonces se dice que este conjunto S es linealmente independiente o libre, que ya hemos dicho que es lo mismo. A veces es bueno esto porque a veces el estudiante no sabe qué hacer cuando tiene un solo elemento, ¿no? En el examen viene S igual a un solo elemento y sabe qué hacer porque está acostumbrado a tener varios y poder formar el sistema. Pero si usted tiene solo uno, tiene que conocer el teorema, el cual dice que si ese elemento único no es el nulo, entonces todos los conjuntos unitarios de vectores son linealmente independientes.
Luego tenemos un tercer teorema. Ahí está. Tercer teorema. Este tercer teorema me está diciendo que si yo tengo un conjunto que es ligado, ligado significa linealmente dependiente, un conjunto que se forme añadiendo elementos también será linealmente dependiente o ligado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto S igual a 1,3 y el vector 2,6, ese conjunto es LD. Este de aquí es LD. ¿Cómo se va a decir, profesor, cómo sabe usted que es LD? Al ojo nomás, pues, porque acabo de decir que en R2 los LD son paralelos. Y si yo tengo el vector 1, 3, el 2, 6 es paralelo porque es un múltiplo. Todo vector múltiplo de otro es paralelo. Y acá estamos viendo que el vector V2, que es 2,6, es el doble de V1. Entonces, V2 depende de V1. Para que V2 exista, tiene que existir V1, porque es el doble del. Entonces está ligado ahí. Está la conexión. Este teorema es bien interesante porque me está diciendo que un conjunto LD es incorregible. Es decir, yo no puedo modificar la estructura de que sea LD. No se puede modificar a LI añadiéndole vectores. O sea, no es que tú tengas un conjunto LD y dices, bueno, voy a ver la forma de meter más vectores y lo transformo en LI. No, ya no lo puedes corregir. La dependencia lineal no se puede arreglar. Si tú ya tienes dos vectores que son LD, aumentes lo que le aumentes. Supongamos que ahora tengo 1,3, 2,6 y le metes aquí 1,0, menos 1,1 y pretendes que esto nuevo sea LI, pues lamentablemente no. Va a seguir siendo LD. Así le agregues lo que le agregues, sea quien sea. No es posible transformarlo en LI. Eso quiere decir el teorema. Un conjunto ligado es un conjunto, entonces un conjunto que se forme añadiendo vectores también va a ser LD siempre. ¿Ya? Entonces, eso es importante también conocer. En la página 12, más teoremas, pero vamos a interpretarlos, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Ahí está. Tenemos el teorema 4. Si un conjunto S es LI, todo subconjunto de él también lo será. Es algo al revés del otro, ¿no? En el anterior, si tú tienes un LD, agregues lo que le agregues, sigue siendo LD. Y si tú tienes un conjunto LI, extraigas lo que extraigas, sigue siendo LI. Por ejemplo, si usted tiene un conjunto S formado por V1, V2, V3, V4, V5, supongamos, incluidos en cierto Rn, y usted ya sabe que este es LI por algún motivo, porque resolvió el sistema o porque ya le dijeron, este de aquí es LI, significa que de aquí yo puedo extraer infinidad de subconjuntos que sigan siendo LI. Por ejemplo, puedo extraer V1, V2, V3, puedo extraer V4, V5, etcétera. Puedo extraer varios subconjuntos. Puedo extraer por aquí el subconjunto V1, V4, V5 y así. Cualquier cantidad de subconjuntos puedo extraer. Todos estos son nuevos conjuntos y a su vez serán linealmente independientes. Ahí, LI. Eso quiere decir el teorema. Todo subconjunto de un conjunto LI sigue siendo LI. Es la versión opuesta al teorema anterior.
Teorema 5. Acá en el teorema 5 tenemos lo siguiente. Dice, un conjunto formado por dos elementos no nulos es linealmente dependiente si solo si uno de ellos es múltiplo de otro. Esto ya lo habíamos dicho. Esto es cuando tiene solamente una pareja de elementos, sea el espacio que sea. Acá lo está generalizando ya. Para cualquier espacio, en general en cualquier Rn, si tú tienes un conjunto S que solo tiene dos elementos y alguno de ellos es múltiplo del otro, V2 igual a múltiplo de V1 o V1 igual a múltiplo de V2, automáticamente el conjunto es linealmente dependiente. Por ejemplo, si yo tuviera el conjunto S igual al vector 1, 1, 2, 4, 5 y al vector menos 1, menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, y te pregunta en el examen, este de acá es LD, LI, y tú conoces tu teoría, no vas a tener que estar haciendo un sistema y escalonando, sacando matrices, determinantes. No es necesario. Si yo conozco mi teoría, sé que si yo tengo un conjunto con dos elementos, V1, V2, y estoy viendo claramente que V2 es el negativo de V1, es decir, un múltiplo de V1, entonces este conjunto es linealmente dependiente, automáticamente por el teorema 5. O sea, si usted va a especificar algo en algún ejercicio, tiene que decir el teorema, ¿no? Hecho en clase. Bueno, por el teorema 5 de la semana 2, el conjunto es linealmente dependiente. Entonces ya uno lo ve y sabe a qué se refiere. Por acá hay otro teorema, pero este de aquí lo vamos a enunciar aquí nada más. Teorema 6. Si un conjunto S es libre, o sea, si un conjunto S es linealmente independiente, mientras que el conjunto que se obtiene añadiéndole un elemento es LD, entonces ese elemento que agregaste es combinación lineal del resto. Interesante. Sí, creo que hay que pegarlo en la pizarra. Este teorema nos va a servir para lo que sigue. Agregando una página, pegamos. Ahí está. Si un conjunto S que es linealmente independiente, supongamos acá tengo el conjunto S, elementos V1, V2, V3 hasta Vn, supongamos que usted tiene, espérenme, supongamos que usted tiene eso, V1, V2, V3 hasta Vp, no pongamos n, hasta P, y yo ya sé que este es LI. Si tú le agregas uno más, un Vp más 1, y eso hace, o sea, el ingreso de este nuevo elemento, si yo ingreso acá uno más, el Vp más 1, este nuevo conjunto es, digamos, raya igual a los anteriores, pero con este nuevo se transforma en LD, entonces va a cumplir lo siguiente. Si este nuevo conjunto es LD, significa que el nuevo va a ser igual a una combinación lineal de los que estaban antes. Esto se cumple. Entonces, repito, si usted tiene un conjunto que ya sabes que es LI, ya lo verificaste de alguna manera, y cuando le agregas uno más, solo uno más, el conjunto es LD, entonces este nuevo, es combinación de los anteriores. Se cumple esa relación.
Eso quiere decir el teorema 6. Luego por acá tenemos algunos ejemplos. A ver, vamos a desarrollarlos. Acá me van a ayudar ustedes. A ver si han entendido la teoría. A ver, supongamos que tengo esto. Dice, determine por simple inspección. O sea, acá no vayas a estar haciendo cálculos, no vayas a formar matrices, ni te pongas a escalonar. Por simple inspección significa que apliques la teoría. La teoría es fundamental. Si usted no sabe teoría y solamente quiere aprobar el curso con puro operación, va a estar difícil. Si es que tiene que acostumbrarse a leer, a usar la teoría. A ver, por ejemplo, este conjunto, el A, el conjunto formado por 176, 209, 315, 418. Analicémoslo, analicémoslo. Usted tienes ahí 4 elementos, 4 vectores en R3. Tienes 4 vectores en R3. Ve bien los vectores. 1, 7, 6. Parece que no tiene ningún múltiplo adentro. El 209 tampoco. No tiene otro múltiplo. Parece que entre ellos no son múltiplos. O sea que no va a haber ahí dos vectores que sean uno múltiplo del otro. No tienes al vector 0. ¿De qué otra cosa hemos hablado aquí? Hemos hablado de si tiene al 0, si tiene un solo elemento, si el conjunto es LD, si el conjunto es LI, todo subconjunto es LI. Y estamos ahora aquí. Entonces, a ver, ¿qué opinan ustedes? Estos 4 elementos, sin hacer cálculos, solo viéndolos, ¿serán LI o serán LD? Son LI. LI, ¿por qué? A ver, veamos. Profesor, el segundo conjunto es LD, ya que tiene el elemento, el vector nulo, 0, 0, 0. Ah, claro, no. Su compañero está diciéndonos sobre el segundo, sobre el conjunto B. Aquí tengo el vector nulo, entonces automáticamente esto es LD. Sí. Correcto. Ya. Pero ahorita estamos en el A. ¿Por qué o cuál crees tú que es el comportamiento de estos 4 vectores? Porque ninguno es múltiplo del otro. Ya, pero eso no es suficiente para decir que es LI. El hecho de que sea múltiplo o no, te garantiza que sea LD, pero no tiene nada que ver con que sea LI o no. O sea, el hecho de que yo tenga dos vectores o 2 o 3 vectores que no son múltiplos, no garantiza que sea linealmente independiente, ¿no? También porque ninguno es igual al vector nulo. Hay otra forma de verlo. No sé si se dieron cuenta cuando yo resolví los ejercicios. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, aquí, mira, en este segundo ejemplo, 3 vectores en R2 salieron linealmente dependientes. ¿Por qué? Yo ya sabía que eran linealmente dependientes sin necesidad de resolver todo ese sistema, solo que no les dije por qué. Quería que vean cómo se hace con el sistema. Desde el momento que tienes 3 vectores, vas a tener 3 incógnitas. 3 incógnitas. Y como cada vector tiene 2 componentes,
vas a tener dos ecuaciones. Cuando el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, el sistema va a ser compatible indeterminado. Y si es indeterminado, va a ser LD. Repito, si yo tengo un sistema de ecuaciones con dos filas y tres columnas, o sea, dos ecuaciones menor a tres incógnitas, el sistema va a salir compatible indeterminado de sí o sí. Eso era obvio. Por eso ya acá lo están comprobando. En general, esa es una ley que la podemos generalizar aquí. Si tú tienes n vectores, o pongámosle m vectores en Rn, donde m es menor que n, o perdón, m mayor que n, automáticamente el conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque si yo formo el sistema, voy a tener un sistema de ecuaciones con tres filas y cuatro columnas. Número de filas menor que el número de columnas. Y eso va a generar un sistema LD o un conjunto LD. Es imposible que estos cuatro vectores con tres componentes cada uno sea linealmente independiente. Jamás va a ocurrir eso. ¿De acuerdo? Entonces ya saben una más. N vectores o M vectores en un espacio de dimensión N donde N es menor que M o M es mayor que N, que es lo mismo, el conjunto es LD. Siguiente, en la C. ¿Qué opinan ahí en la C? ¿Son LI o LD? Acá sí podríamos hacer lo que ha mencionado su compañero hace un momento. Que cuando en la primera me dijo que eran LI porque no, veía que ninguno era múltiplo. Eso de ahí no funciona cuando tienes muchos vectores, como acabas de ver en la parte A. Ustedes pensaban que era LI, pero no es LI, es LD. A pesar que no es ninguno es múltiplo del otro. Pero en la parte C sí podemos aplicar lo que dijo su compañero, porque son solo dos. Cuando son solo dos, V1, V2, y tú ves que no son múltiplos, V2 no es múltiplo de V1, y al revés, V1 no es múltiplo de V2, entonces, aquí sí, si solamente son dos elementos y ninguno es múltiplo, es LI. Aquí es linealmente independiente. Y en la parte D, aplicamos el teorema 2. Acá, teorema 2, ¿qué dice el teorema 2? Si tú tienes un conjunto con un solo elemento y ese elemento no es el nulo, entonces es LI. Y aquí, perdón, y aquí veo un conjunto con un solo elemento. Entonces, forzosamente es LI, porque no es nulo. Entonces, observas que tú puedes determinar si conjuntos son LI o LD sin necesidad de hacer ningún cálculo. Con pura teoría lo puedo determinar, en algunos casos, no en todos. Hay otros en donde es necesario hacer los cálculos. Por ejemplo, acá me hacen otra pregunta. Ejemplo 2. Aquí en el ejemplo 2 dice lo siguiente. Comprueba que el conjunto de vectores en R3 es linealmente dependiente. Eso es obvio, pero me pide que lo compruebe. Es obvio porque acabo de mencionarlo un montón de veces y he dicho que M vectores
en un espacio Rn donde m sea mayor que n, no es posible que sean Li. Y acá tú tienes un conjunto que tiene 4 vectores. V1, V2, V3, V4. 4 vectores. Y el espacio es de dimensión 3. Entonces 4 es mayor que 3. Entonces es imposible que sea Li. Es LD, de hecho. Pero me piden que lo compruebe. O sea, que haga el sistema y que calcule los alfas. Una vez que identifico un vector, o perdón, una vez que identifico que es LD, dice identifica un vector que sea combinación lineal del resto. Y si existe, uno que no lo sea. Obtén las relaciones de dependencia lineal del conjunto. Eso es nuevo, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos eso? Primer paso. De frente, formas una matriz. Basta que tenga 3 filas porque cada elemento tiene 3, cada vector tiene 3 elementos. El V1, 1, 0, 0. El V2, 0, 1, 0. El V3, 2, 2, 0. El V4, 0, 0, 1. Y a un costado, 0, 0, 0. ¿Listo? Escalono, pero algo bueno aquí, que ya está escalonado. Ah, bacán, me ahorré el trabajo de escalonar. Qué bien. Cada columna es un alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Pero como puedes observar, solo hay 3 pivots. Al haber 3 filas, tiene que haber 3 pivots. No puede haber 4, pues si hay 3 filas y los pivots están en cada fila, imposible que haya más de 3. Los pivots son los primeros elementos diferentes de 0 en cada fila. En la primera fila, el primer elemento diferente de 0 es 1. En la segunda fila, el primer elemento diferente de 0 también es 1. Y en la tercera fila, el primer elemento diferente de 0 es 1. Quiere decir que las incógnitas alfa 1, alfa 2 y alfa 4 son variables principales. Alfa 1, alfa 2, alfa 4 son variables principales del sistema. Y el alfa 3 es la variable secundaria. Por lo tanto, como es la variable secundaria, yo voy a tener que despejar las otras 3 a partir de ella. Veamos. De la última línea tenemos que alfa 4 es igual a 0. Listo. Bacán, ese ya tiene un valor fijo. De la segunda línea tenemos que alfa 2 más el doble de alfa 3 es igual a 0. Por lo tanto, alfa 2 es igual al negativo del doble de alfa 3. Recuerden que tengo que despejarle el alfa 2 porque es la principal. Y de la primera fila, vamos a ponerlo por aquí, alfa 1 más el doble de alfa 3 es igual a 0. Por lo tanto, alfa 1 es igual al negativo de alfa 3. O sea, igual que el alfa 2. Comparten la misma solución. Listo. Ya resolví todo. El alfa 1 es el negativo del alfa 3. El alfa 2 es el negativo del doble del alfa 3. El alfa 3 se mantiene como alfa 3. Y el alfa 4 es 0. Entonces, has llegado a que el conjunto es linealmente dependiente, porque este es un sistema compatible indeterminado. Cuando es compatible indeterminado, el sistema es LD. Ya está. La primera parte. Ahora identifico un vector que sea combinación lineal del resto. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo identifico un vector que es combinación lineal del resto? Recuerda que lo que has hecho aquí es que alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 por V3 más alfa 4 por V4 es igual a 0. De ahí has partido para poder llegar a la matriz de arriba. Esa es la combinación que uno utiliza. De acá yo voy a sacar las relaciones de dependencia.
¿Quiénes son los alfas? Los alfas ya los tengo listos. El alfa 1 es menos 2 alfa 3. El alfa 2 es menos 2 alfa 3. El alfa 3 es el mismo. Y el alfa 4 es igual a 0. Hagamos que el alfa 3 sea t. Entonces el alfa 1 va a ser menos el doble de t. Y el alfa 2 menos el doble de t. Donde t varía en todos los reales. Hagamos t igual a 1. Yo puedo darle el valor que quiera. Entonces le voy a dar acá t igual a 1. Si t vale 1, el alfa 1 sería menos 2 v1. El v2 también sería menos 2 v2. El alfa 3 sería 1. Y el alfa 4, 0. Se elimina y nos queda así. Y de aquí puedo despejar el v3 igual a el doble de v1 más el doble de v2. Es decir, el vector v3, que es el 2, 2, 0, es igual al doble de v1 más el doble de v2. Y vemos que sí realmente cumple. Acabo de encontrar un vector que es posible expresarlo como combinación lineal de los demás. Ahí está. Ya encontré. El v3 es combinación lineal de los otros, de los vectores v1 y v2. El v4 no va a participar porque el alfa 4 es 0. Y como 0 multiplicado por v4 es 0, entonces rara vez vamos a poder encontrar que el v4 participe en las combinaciones. Luego me pide que obtenga las relaciones de dependencia lineal. Cuando a ti te dicen que hay las relaciones de dependencia lineal, significa que tú vas a reemplazar en la combinación lineal, aquí, vas a reemplazar los alfas. Entonces tendrías alfa 1 menos 2t por v1 menos 2t por v2 más t por v3 igual a 0. Estas son las relaciones de dependencia lineal, donde t pertenece a R. Entonces, si t vale 1, menos 2v1 menos 2v2 más v3 igual a 0. Si el t vale 2, menos 4v1 menos 4v2 más 2v3 igual a 0. Si el t vale menos 1, 2v1 más 2v2 menos v3 igual a 0. Y así infinitas relaciones de dependencia lineal, porque el t pertenece a todos los reales. Entonces va variando. Inclusive t puede ser 0. Si es 0 se mantiene la igualdad. 0 igual a 0. De eso trata cuando me piden eso, de relaciones de dependencia lineal. Entonces, en esos casos no basta con decir si el conjunto es LD o LI a simple vista, sino que es necesario hallar la solución del sistema compatible e indeterminado para poder determinar las relaciones de dependencia lineal o encontrar vectores que sean combinaciones de los otros. O sea, no podemos omitir ese paso cuando me pidan eso. Listo. Veamos otro ejemplo. A ver. Aquí hay otro ejemplo. A ver, trabajenlo ustedes. Rapidito, a ver. Ahí en su cuaderno. Ahí en su cuaderno dice: compruebe que el conjunto es linealmente dependiente y encuentre las relaciones de dependencia lineal entre ellos. Y obtenga un subconjunto con el máximo número posible de vectores linealmente independientes. A ver, todos trabajando ahí. Los ayudo un poco. Estos tres vectores los colocas como columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 0,
y al costado pones 0, 0, 0. Ahora escalonen la matriz y quiero que me digan cuáles son los valores de alfa 1, de alfa 2 y de alfa 3. Vayan trabajando eso.
Bien, a ver, ya tienen el valor de alfa 1. Sí, Alfa 1 es igual a 7 alfa 2 y alfa 2 es igual a alfa 3. ya. ¿Me escuchan? Alfa 1 igual a 7 alfa 2 y alfa 2 igual a alfa 3, dice su compañero. Ajá. Veamos. A ver. Pues aquí tenemos que escalonar. Entonces tendríamos 1, 4, 2, 0. Multiplicamos por menos 2 la primera fila y lo sumamos con la segunda. 0, menos 8 más 5, menos 3, menos 4 más 1, menos 3. Ahora multiplicamos por menos 3 y lo sumamos con la tercera. 0, menos 12 más 6, menos 6, menos 6 más 0, menos 6. Seguimos. Ahora trabajamos con la fila 2, vemos que son múltiplos. Entonces si multiplico por menos 1, por menos 2, perdón, la fila 2 y lo sumo con la 3, anularía a la fila 3. 0, menos 3, 0, 0, 0. Y aquí también 0, 0, 0. La fila 2 la podría multiplicar por menos 1/3, ¿no? Para eliminar ese 3, tendríamos 1, 4, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ya está. Ya la tengo escalonada. Ahora, hallamos los valores y vemos que los pivots están en la fila 1 y 2. Por lo tanto, alfa 1 y alfa 2 son principales y alfa 3 es la secundaria. Entonces, de la fila 2 vemos que alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Por lo tanto, alfa 2 igual a menos alfa 3. Y de la fila 1 vemos que alfa 1, a ver, corregimos, alfa 1 más 4 alfa 2 más 2 alfa 3 es igual a 0. Pero el alfa 2 es menos alfa 3. Eso ya lo tenemos aquí. Entonces puedo reemplazar arriba. Y tendría que alfa 1 menos 4 alfa 3 más 2 alfa 3 es igual a 0. Alfa 1 menos 2 alfa 3 igual a 0. Alfa 1 igual al doble de alfa 3. Listo. Encontré o hallé las variables principales en función de la variable secundaria. Por lo tanto es LD. Y ya está comprobado. Encuentra las relaciones de recurrencia. Listo. Si quiero la de recurrencia, entonces a alfa 3, que es la variable secundaria, le asigno un parámetro, el valor t, y este que sea un parámetro. Y al ser un parámetro, entonces alfa 1 va a ser igual a menos 2t, alfa 2 igual a menos t, y alfa 3 igual a t. Y tengo una infinidad de posibilidades, puesto que t pertenece a R. Entonces, al reemplazar, tendríamos alfa 1 menos 2t por v1 menos t por v2 más t por v3, todo igual a 0. Ahí está el conjunto o sistema de relaciones de dependencia, perdón, lineal. Un caso, un ejemplo, si t vale 1, menos el doble de v1 menos v2 más v3 igual a 0. Ahí tienes una relación de dependencia lineal. Y si le sigues dando valores al t, obtendrás infinidad de relaciones de recurrencia, o de dependencia, perdón, lineal. Luego me hace una pregunta y dice, obtenga un subconjunto con el máximo número posible de vectores linealmente independientes. Con el máximo número. O sea que de este conjunto de 3 yo debo sacar, ya sé que son LD los 3. Eso es correcto. Pero si le quito 1, de repente se transforma en LI. Eso sí puede ocurrir, ¿eh? Ya había mencionado en un teorema anterior. ¿Dónde está? Aquí.
que si yo tengo un conjunto ligado, LD, no lo puedo convertir en LI agregando, hay que especificar, agregando, pero quitando sí. Si yo le quito, por ejemplo, a este S, le quito el V1 y lo dejo con S igual a 2,6, este es LI porque tiene un solo elemento. Si yo quitar el V1, eso sí puede hacerse. Quitar sí cambia la condición de dependiente a independiente. Entonces aquí tendríamos que averiguar si es posible tener un conjunto linealmente independiente con dos vectores. Porque con uno va a ser obvio. Hay un teorema que dice que con un solo vector es LI. O sea que yo de aquí podría sacar tres conjuntos LI. S igual al conjunto formado por V1, S igual al conjunto formado por V2, S igual al conjunto formado por V3. Ahí tengo tres LI. Pero eso no me piden. A mí me están pidiendo un subconjunto con el máximo. Con el máximo. Quiere decir que tengo que intentar ver si se puede hacer de 2. De 3 no, porque de 3 sale LD. Entonces tengo varias opciones. Quizás pueda ser S igual. Quizás pueda ser S igual a V1 con V2. De repente y sale LD. O LI, perdón. O V1 con V3. O V2 con V3. Hay tres opciones. Cualquiera de las tres puede funcionar. Sería cuestión de probar, ¿no? Tendríamos que formar la combinación lineal y ver que los escalares sean diferentes de cero. Eso lo dejo de tarea. Verificar cuál de los tres es un conjunto LI. Si V1 con V2, si V1 con V3, si V2 con V3 o quizá los tres. De repente los tres son LI, mejor. Eliges uno. ¿De acuerdo? Entonces, tarea. Complétanlo. Lo completan ya. Dejemos de hablar un rato de las combinaciones, porque ahí termina también. Y vamos a hablar un rato en lo que queda, en esta media hora, antes de la práctica del grupo 1, sobre complemento ortogonal, porque eso lo van a necesitar por aquí. A ver. Bueno, acá es combinación, combinación, combinación. Ya. Por acá viene el ortogonal. Hay un vector que es muy importante. Concentrémonos ahora en n igual a 2. O sea, todo lo que voy a hablar es para R2. Hay un vector muy importante, es más, hay 4 vectores muy importantes cuando uno trabaja con problemas geométricos. Si usted tiene este segmento, supongamos el segmento AB, ahí, con punto inicial A y punto final B, es decir, en la dirección de A hacia B, y supongamos que usted está en el punto A, y te quieres mover a lo largo del segmento hasta llegar a B, puedes hacerlo. Y para eso necesitas un vector pequeño que apunte en la misma dirección. Ese vector pequeño, le vamos a llamar U, lo vamos a definir como el vector AB entre el módulo de AB. Este vector U se llama vector unitario. Unitario. Y se le llama unitario porque si le saco el módulo a U, esto va a ser 1. Entonces todo vector con módulo 1 es unitario. Este vector U está aquí. Y me va a permitir avanzar a partir de A en la dirección de B. Pero ¿qué pasa si yo estoy aquí, punto A, ahí, y de repente no quiero ir en la dirección de A hacia B, sino quiero ir en la dirección opuesta? ¿Okay? Y supongamos que acá tengo un punto, vamos a poner un punto B, y por abajo tengo un punto C. Y usted ya no quiere ir hacia B, quiere ir hacia C. En ese caso, como el vector unitario estaba por aquí, este es U,
el opuesto de U va a ir en la dirección contraria. Entonces yo podría usar el negativo de U. Como ya voy a conocer U, mediante el negativo voy en dirección opuesta. Y ahora, ¿qué pasa si ya no quiero ir en esa dirección, sino yo quiero ir hacia arriba? De repente quiero ir por acá, este punto D, o quizás para abajo, este punto E. Pues, ¿cómo haríamos en ese caso si quiero ir del punto A al punto D o del punto A al punto E? Ahí necesitamos otro vector que resulta de rotar 90 grados un vector, en este caso el unitario. Si usted tiene un vector A, B, vamos a suponer que estamos aquí. Si usted tiene un vector, digamos, a ver, este vector verde, si contamos los cuadritos, va a tener como coordenadas A, B, 3 cuadritos en la horizontal y 2 cuadritos hacia arriba. Y si yo lo roto 90 grados, voy a generar acá otro vector, que va a estar por aquí. Este vector va a ser el vector menos b, a, y forma con el primero un ángulo de 90 grados. Para poder obtener un vector en un sentido contrario de 90 grados, se tiene que hacer una inversión. Es decir, si yo tengo el vector v igual a, b, entonces voy a sacar un nuevo vector llamado v ortogonal, que resulta de cambiar la coordenada b al primer miembro, o a la primera componente con negativo, y en la segunda componente lo dejamos como a. Eso se llama v ortogonal, o vector complemento ortogonal. Este vector complemento ortogonal es de mucha utilidad en los problemas o ejercicios. Y además se cumple que el producto escalar de v con v ortogonal es 0, porque son perpendiculares. Y habíamos dicho en la clase anterior que dos vectores son ortogonales y su producto escalar es 0. También lo podemos ver así. Producto escalar. Otra propiedad de este vector ortogonal es aquí arriba. Les decía que si yo estoy aquí en el punto A y me quiero mover hacia D, tendría que hacer uso de un vector que es ortogonal a U. Sería el U ortogonal. Y si me quiero mover hacia abajo, en la dirección de E, tendría que usar el negativo del U ortogonal. Ahora observa algo. Si tú estás con el vector U y haces un giro en antihorario de 90 grados, obtienes el U ortogonal. Y si vuelves a hacer otro giro antihorario de 90 grados, llegas a menos U. Es decir, el ortogonal del ortogonal es menos U. Si vuelvo a hacer otro giro de 90, llego a menos U ortogonal. Es decir, el ortogonal de menos U es menos U ortogonal. Y si vuelvo a hacer otro giro de 90, regreso al vector original. Es decir, el ortogonal del negativo de U ortogonal nuevamente es U. Entonces tienes una serie de fórmulas que relacionan estas 4 direcciones, que las podrías asociar con la dirección norte, sur, oeste y este. En todo problema geométrico siempre es bueno tener vectores unitarios que apunten en las direcciones cardinales. De esa manera usted va a poder encontrar muchos elementos en un problema. Puede encontrar puntos, puede encontrar segmentos, puede encontrar ángulos, etc. Veamos un ejemplo. Vamos a resolver por acá un problema.
donde se vea la utilidad de este vector. A ver. Por ejemplo, aquí. Tenemos este problema. En la figura ABCD es un cuadrado y ABE un triángulo equilátero. Si A es 4.9 y B es 12.13, hallar el vector DE más CA. Bueno, como no tengo una figura, como no tengo una imagen, vamos a suponer que no la tenemos. Yo sé que acá están viendo la figura, pero vamos a suponer que no me dan. Pues acá en la solución ya te está dando la gráfica, pero hazla por tu cuenta. Para hacerla por mi cuenta, es mejor usar el GeoGebra para que nos salga mejor. Ingresamos los datos. Los datos son 2 puntos, 4, 9 y 12, 13. 4,9 y 12,3. 12,3 el otro punto. Y los buscamos por aquí. Ahí están, ¿ve? Hacemos un zoom y tenemos ahí los puntos. Me dicen que estos puntos AB son vértices de un paralelogramo o de un cuadrado. Y que arriba o encima del cuadrado, sobre el lado AB, se forma un triángulo equilátero ABE. Como no conozco los otros puntos, porque todavía no los encuentro, yo tengo que hacer un modelo aproximado. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a asignar un punto cualquiera y luego ya le vamos a dar cuál es el valor real. Entonces ponemos aquí la opción punto y ponemos un punto para formar un cuadrado. Como no conozco exactamente cuánto me va a salir, más o menos pues los pongo de tal manera que forme un cuadrado, ¿no? Puedo ponerlo... A ver, podemos hacer esto, mira. Juntamos el segmento AB. Ahí está. La longitud es 10, mira. Ve. A la izquierda sale la longitud 10. Quiere decir que el cuadrado va a tener lado 10. Entonces, si el cuadrado tiene lado 10, de aquí marco A, jalo un segmento y más o menos veo que tenga longitud 10. Para ver eso, fijo un punto y veo cuánto me sale ahí. 10.63 sale ahí, mira. Entonces, no me conviene, tendría que ser un poquito más arriba. Volvemos a marcar A y ya no lo pongo aquí, sino un poquito ahí. A ver, 10.14 todavía. De nuevo, hasta que me salga 10. Creo que por ahí ya debería salir 10. 9. Ya, bueno, dejémoslo ahí, 9.5 ya. Como digo, esto no es exacto aún. Por acá, algo paralelo. Ahí puede ser. Ya, dejémoslo ahí, 9. Y acá cerramos. Listo. Y encima del lado AB va a ir un triángulo equilátero. Si es equilátero, el vértice superior va a estar justo a la mitad de AB. Entonces también lo tanteamos más o menos. Tanteamos, a ver, la mitad. Ya, ahí. Y formamos el triángulo. Segmento AE y EB. Ya está. Listo, ya está. Esta es mi figura. Esa es una figura que representa el problema.
Estas letras J, F, K, H son los nombres de los segmentos. Si no los quieres ver, seleccionas el segmento, perdón, seleccionas el segmento y para eso tienes que ir a la flecha, seleccionas la flecha, ahora marcas el segmento y le das etiqueta visible, ¿no? Lo desmarcas. Desmarcas la etiqueta para que no salga el nombre. Nosotros no queremos el nombre del segmento, solo quiero la figura. Listo. Ya está. Ahora, como solo quería la figura, copio la figura y en base a eso empiezo a hacer mis cálculos. Luego lo que corregiré la figura colocando los valores reales. Listo. Ahora sí. Los únicos datos que tengo son que A es 4.9 y B es 12.3. O sea, son los únicos puntos los cuales conozco sus verdaderos valores. Entonces, cuando tú conozcas dos puntos cualesquiera en un problema geométrico que tenga que ver con figuras, obviamente, figuras geométricas, vas a calcular un vector unitario. Vas a calcular el vector unitario U igual a aquel que vaya de la dirección de A hacia B. Es decir, AB entre el módulo de AB. Pero AB es B menos A. Entonces sería B menos A entre módulo de B menos A. Si resto B menos A, obtendré 12 menos 4, 8, 3 menos 9, menos 6. Entre el módulo de 8, menos 6. Pero el módulo de 8, menos 6 es raíz cuadrada de 64 más 36. Más 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Lo cual es 100 y su raíz es 10. Entonces el vector U es 8 décimos, menos 6 décimos. Simplificando, 4 quintos, menos 3 quintos. Si usted grafica este vector 4 quintos, menos 3 quintos, vas a obtener lo siguiente. Pones aquí 4 quintos, menos 3 quintos. Y sale un punto F. Luego puedo generar un vector que conecta el origen con el F. Listo. Y le cambiamos de color. Vamos a poner el rojo. Ahí está. Ampliamos la imagen. Y ahí podemos observar un vector V unitario. Vamos a darle otro zoom. Ahí está, ¿ve? Ahí está el U unitario. ¿Ve? Si quieres ocultamos la etiqueta del punto F y la etiqueta del punto G. Ahí tengo mi vector U. Ese vector U está en la misma dirección que AB. AB, el segmento AB es paralelo a U. Este vector unitario U es móvil. ¿Qué significa que es móvil? Significa que yo lo puedo poner donde quiera. Entonces, lo puedo trasladar del origen, lo puedo poner arriba, aquí, que salga de A en la dirección de B. Ahí está el vector U, móvil. Esto me va a servir mucho, porque yo voy a poder determinar los otros puntos, tanto C como D. Una vez que tengo esto, ahora necesito saber el lado del cuadrado. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado? Pero el lado del cuadrado es igual al módulo de AB. Al módulo de uno de los lados, que es AB. Y esto ya lo calculamos, es 10. Porque es el módulo de 8, menos 6. Y esto de aquí es raíz de 100 igual a 10. Listo. 10 unidades tiene del lado el cuadrado.
Si el cuadrado tiene 10 unidades de lado, entonces significa que todas estas longitudes son 10, 10, 10, 10. Y arriba el triángulo, al ser equilátero, también sus lados valen 10 y 10. Todo es 10. Todas las longitudes que ves ahí son 10. Todos sus segmentos tienen longitud 10. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar al punto E, fácil. Calculo el punto medio, el del segmento AB. Calculemos el punto medio, el punto M. Quiero el punto medio porque como es equilátero, la altura va a coincidir con la mediana. Entonces va a cortar al segmento AB en el punto medio. El punto medio del segmento AB, le dimos la fórmula a la clase pasada, es un medio de la suma de A más B. Es decir, es un medio, y si sumamos A más B, tendríamos 16,12. Por lo tanto, es 8,6. 8,6 es el punto medio. Aquí ponemos M. Vamos a poner acá M. Si yo tengo M, puedo llegar hasta E. Supongamos que usted que está en el punto M. Para llegar al punto E, tengo que subir por la altura hasta llegar a E. Pero para poder subir por la altura necesito un vector que me guíe. Y el vector que me va a guiar va a ser el complemento ortogonal de U. Hemos dicho que si yo tengo aquí el U, yo puedo obtener un vector perpendicular llamado U ortogonal. Y para hallar este U ortogonal, lo único que hacemos es intercambiar la coordenada Y menos 3/5 pasa a la coordenada X, pero con signo cambiado, y la otra pasa al otro miembro con el mismo signo. La X pasa a ser Y. Ese es el U ortogonal. Si no me crees que es el ortogonal, fácil, puedes graficarlo. Venimos por acá, pones 3/5, 4/5. Ahora generas un vector. Aquí, vector que salga del origen hacia H. Ahí está. Ahí tenemos el vector. Cambiamos de color. Vamos a ponerle rojo también. Ahí está el vector. Damos zoom. Ahí está. Le damos un zoom. Y ahí podemos apreciar mejor. Ahí están los vectores, ¿ve? El U y el V. El V es el U ortogonal. Solo que acá no puedo ponerle ortogonal porque no hay el símbolo para ponerle. Pero es el U ortogonal. Observa que el V es perpendicular a U. Y como es móvil, como esto es móvil, yo lo puedo trasladar y colocarlo aquí, en el punto A. Entonces quedaría algo así. Como está en esta figura. Si yo conozco el U ortogonal, entonces voy a poder hallar el punto E. El punto E va a ser igual al punto inicial, que es M, más la longitud que voy a recorrer, que es 10. Perdón, no es 10, acá me falta algo. Hay que hallar la longitud. Todavía no he hallado la longitud. La longitud es la altura del triángulo. Pero la altura del triángulo, como es equilátero, hay una fórmula, que es lado raíz de 3 sobre 2. Esa es la fórmula para la altura de un triángulo equilátero, si no me equivoco. Ahora vamos a revisarlo. Sí. Lado raíz de 3 sobre 2. Entonces, como el lado vale 10, tendría 5 raíz de 3. Ahora sí. Puedo hallar el punto E como el punto M más la longitud que recorreré, que es 5 raíz de 3, por el U ortogonal, que es el que va en la dirección de E. Reemplazo el M es 8,6, más 5 raíz de 3 por el U ortogonal, 3/5, 4/5. Y esto de aquí nos da 8,6 más 3 raíz de 3, 4 raíz de 3. Es decir,
8 más 3 raíz de 3, 6 más 4 raíz de 3. Ese es el punto E. De la misma forma puedo hallar el punto C. Para el punto C ya no necesitaría el U ortogonal, sino el que viene en sentido contrario al U ortogonal, hacia abajo. Ese vector sería el negativo del U ortogonal, menos U ortogonal. Entonces, yo puedo encontrar el punto C como el punto A más la longitud que recorreré, que es 10, por el negativo del U ortogonal. Como el A es 4,9 más el 10 y el negativo del ortogonal es menos 3 quintos, 4 quintos, acá tendríamos 4,9 más 10 por 3 quintos, sacando mitad, quinta sería menos 6,8. Y esto es menos 2,17. Ese es el punto C. Si es que no me equivoco, me equivocaba en algo, a ver. Ah, no, sí, acá es menos, ¿no? Acá es menos. Es menos 2,1. Menos 2,1. Y para el punto D, la misma historia. Vamos a poner aquí D igual. Para llegar a D, tendría que partir de B. Ahora me pongo por acá. Parto de B más 10 veces el mismo menos su ortogonal. Que repito, el ortogonal lo puedo poner acá si se me da la gana. Lo traslado paralelamente. Y llego a D. Entonces tendría B, que es 12,3 más 10 por menos 3 quintos, 4 quintos. Es decir, D es igual a 12,3 más menos 6, menos 8. Y esto nos da 6, menos 5. Bien, entonces D va a ser igual a 6, menos 5. C va a ser igual a menos 2,1. E va a ser igual a 8 más 3 raíz de 3, 6 más 4 raíz de 3. Pero eso no me piden. Lo que me piden es hallar el vector DE más CA. Entonces me están pidiendo esto. Me están pidiendo calcular el vector que parte de D hacia E más el vector que sale de C hacia A. Eso está pidiendo. La suma de esas dos líneas amarillas. Pero si ya conozco los puntos, es sencillo hacer eso. Hallar lo que me piden. Es DE más CA. Pero eso es lo mismo que E menos D más A menos C. Como conocemos los datos, E es 8 más 3 raíz de 3, 6 más 4 raíz de 3. Menos el punto D, que salió 6, menos 5. Más el punto A, 4,9. Menos el punto C, menos 2,1. Sí, menos 2,1. Hacemos los cálculos. Restamos 8 menos 6, 2, más 3 raíz de 3, 6 menos menos sería más, 11 más 4 raíz de 3, más 4 menos menos sería 6, 9 menos 1, 8, y esto nos da 8 más 3 raíz de 3, 19 más 4 raíz de 3. Ese es el vector DE más CA. Ahora verifiquemos en GeoGebra lo que he hecho. Por si acaso en las prácticas, no necesariamente en la de hoy, sino en las que vienen, cuando resuelvan un problema, tiene que ir con su comprobación geométrica. ¿Qué cosa es eso? Hacer esto, corregir. Aquí, el modelo inicial, ahora hay que corregirlo, porque ya conocemos el valor real de C.
ejemplo C es menos 2,1. A menos 2,1. ¿Cómo se va modificando la imagen? El D es ¿me acuerdo? El D es 6, menos 5. 6, menos 5. Entonces corregimos aquí. 6, menos 5. 6, menos 5. Ahí está. Por si alguno lo ve deforme, no es que está deforme, sino que cuando yo regulo el eje, eso se llama calibrar el eje, regular. Para poder hacer este movimiento, usted machuca la tecla Shift y mientras la mantiene presionada, con el mouse puedes estirar o reducir los ejes X, Y. Ya, estamos ahí. El punto E también cambia. El punto E es 8, o lo vamos a editar aquí nomás. Ahí está el punto E. Ahí está mal. Es 8 más 3 raíz de 3, 6 más 4 raíz de 3. Ahora sí. Pero ve, ahora sí tienes un gráfico exacto. Ese sería el modelo final del problema. Vemos que realmente se ha formado un cuadrado con un triángulo encima equilátero cuyos lados miden iguales que el cuadrado. Ahí está. Y lo dejamos ahí. Entonces, todo problema geométrico, repito, tiene que ir con una representación gráfica exacta con los datos encontrados. Muy bien. Voy a descargar esto. Y como les había comentado en la clase pasada, hoy día, el grupo 1, que tiene de 9 a 11, solamente va a compartirme la solución del ejercicio que ya lo debe tener hecho. O sea, no vayan a esperar el día de práctica para recién hacerlo. No funciona así. Ya usted lo debe tener listo. Zarra. Entonces usted lo debe tener listo. Y lo que voy a hacer ahora es abrir un Jamboard. En el Jamboard le voy a asignar una pizarra a cada uno. Y voy a revisar hasta que llegue a las 9:30. A las 9:30 me retiro. Pero ustedes van a quedarse aún hasta que todos coloquen su ejercicio en tu pizarra. Y lo van a dejar ahí porque eso se va a quedar guardado. Se va a quedar grabado ahí. Y el día de la asesoría, ahí le exponen los que falten. El grupo 2 para mañana. Ahí no hay problema. En el grupo 2 normal. Mañana nos vemos. No es necesario